Mi separación no empezó el día que nos sentamos a hablar. Empezó mucho antes, cuando dejamos de mirarnos a los ojos. Yo volvía de la obra cansado, con el cuerpo molido y la cabeza llena de ruido, y ella ya no preguntaba cómo me había ido. Comíamos en silencio. Dormíamos espalda con espalda. No había odio, solo cansancio. Un día me dijo que ya no podía más. No lloró. Eso fue lo que más me dolió. Me explicó las cosas como quien explica una decisión tomada hace tiempo. Que yo siempre estaba ausente. Que el trabajo me había vuelto a alguien duro. Que se sentía sola aún cuando yo estaba ahí. Yo no supe qué responder. Nunca fui bueno para defenderme con palabras. Toda mi vida resolví las cosas con las manos. Me fui con lo puesto. Un par de mudas, mis botas, herramientas y nada más. No quise quedarme cerca. No quise verla rehacer su vida desde la misma calle. Busqué un lugar barato, lejos de todo. No pregunté demasiado. Cuando uno se siente así, no anda pidiendo explicaciones. La casa estaba apartada, vieja, descuidada. El dueño apenas me miró al entregar las llaves. Pagó el mes por adelantado y se fue rápido. A mí me dio igual. La primera noche fue silenciosa. Demasiado silenciosa. No había ruidos de vecinos, ni autos, ni voces. Solo el viento golpeando la lámina mal puesta y mis pensamientos chocando entre sí. Dormí mal. No por miedo. Por recuerdos. Soñé con mi esposa llamándome desde otra habitación. Yo intentaba llegar, pero el piso se hundía bajo mis pies, como si el suelo no aguantara mi peso. Al despertar, tenía el pecho apretado y las manos temblando. Los días se hicieron rutina. Trabajo, cansancio, alcohol. Al principio solo para dormir. Después, para no pensar. Fue en la segunda semana cuando empezaron las pesadillas distintas. Ya no era mi esposa. Era una mujer que no conocía. Siempre estaba lejos. Siempre de espaldas. Siempre inmóvil. No hacía nada. No decía nada. Pero cada vez que despertaba, sentía algo raro en el cuerpo. Como si hubiera cargado peso toda la noche. Empecé a llegar a la obra con ojeras, torpe, distraído. Mis compañeros lo notaron. Yo no expliqué nada. La casa empezó a sentirse más chica. El aire pesado. Las noches más largas. A veces despertaba con la sensación de que alguien había estado ahí. Pero no encontraba nada fuera de lugar. Pensé que era el divorcio. Pensé que era el alcohol. Pensé que era yo. Nunca se me ocurrió pensar que esa casa ya había sido testigo de algo peor. Eso lo supe mucho después. Cuando ya era tarde. Una viga reforzada de manera torpe. Un nudo viejo incrustado en la madera. Las semanas siguientes se hicieron más duras. El trabajo me consumía más que nunca. Subía andamios con la vista nublada, cargaba sacos de cemento como si mi cuerpo ya no me perteneciera y a veces olvidaba poner los bloques rectos. Cometía errores que antes nunca cometía. Llegaba a la casa y me sentaba en el piso, sin siquiera encender la luz. La botella siempre estaba cerca. Al principio creía que el alcohol me ayudaba a dormir. Luego entendí que no dormía por miedo, ni por tristeza, ni siquiera por ella. Dormía para escapar de algo que ni siquiera podía nombrar. Fue en esas noches que comenzaron los sueños de verdad. No siempre iguales, pero sí con un patrón, ella. La mujer. Siempre parada en la penumbra, de espaldas. Nunca se acercaba. Nunca hablaba. Solo me miraba con algo en la presencia que me dejaba el pecho apretado, como si cargara años de culpa y cansancio. A veces despertaba y juraría que la había visto en la habitación. Una sombra demasiado humana, demasiado concreta para ser producto de mi mente. Pero al abrir los ojos, no había nadie. Solo el silencio. El alcohol se volvió necesario. No solo para dormir, sino para soportar la sensación de que no estaba solo. Comenzó a invadirme la duda, si me sentía observado incluso despierto, si sentía su presencia cuando estaba borracho, ¿qué pasaría si no bebía? No quería averiguarlo. En la obra empecé a ser descuidado. Una tarde casi dejó caer una viga sobre un compañero. Mi respiración se agitaba mientras la miraba cargar cemento desde abajo.
Y no entendía por qué sentía que alguien más me observaba desde los pasillos de la casa, incluso cuando no estaba allí. Una noche, mientras me servía un trago frente a la ventana, la vi reflejada en el vidrio. De pie, al fondo del patio. No dijo nada. No se movió. Solo me miró. Mi cuerpo tembló. Mi corazón golpeaba en el pecho. No había palabras, no había explicación. Solo la certeza de que alguien estaba ahí, esperando, paciente, observando. Todavía no sabía nada de su historia. Todavía no sabía que alguien se había quitado la vida en esa misma casa años atrás. Y mientras yo bebía, agotado y confundido, algo dentro de mí empezó a ceder. No era miedo. No era desesperación inmediata. Era la sensación de que algo más grande que mi cuerpo, que mi voluntad, estaba empezando a tomar control. Esa sensación me siguió los días siguientes, en la obra, en la casa, en cada pausa entre levantar bloques o mezclar cemento. Hasta que un día ocurrió algo que cambiaría todo. Ese día en la obra fue diferente. No me sentía mal físicamente, pero mi mente estaba lejos. Cargaba bultos de cemento, mezclaba mortero, subía andamios, y cada movimiento parecía más pesado que antes. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si el mundo entero conspirara para aplastarme con su peso. Había tomado más de lo habitual esa mañana. Un par de tragos mientras preparaba la mezcla, otro mientras revisaba los bloques. La cabeza me dolía, las manos me temblaban, y aún así seguía subiendo y bajando como un autómata. Y entonces la vi. O la sentí, mejor dicho. No había luz para proyectar su sombra, pero la noté detrás de mí, como cada noche. Era fría, silenciosa, paciente. No estaba ahí para atacarme, pero había algo en su presencia que me decía, es hora de soltar todo. No quise mirar atrás. Seguí trabajando, pero cada paso que daba era más inseguro. La tabla donde apoyaba el pie crujía, los tablones parecían más viejos que el día anterior, y yo no podía concentrarme en nada más que en esa sensación de ser observado. Subí al andamio para colocar una viga pesada. El bloque que sostenía se me resbaló entre las manos por un instante. Respiré hondo. Me dije que no pasaba nada. Pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y supe que estaba ahí, detrás de mí, esperando, como un silencio que podía aplastarme en cualquier momento. No recuerdo cómo pasó exactamente. Solo que el pie se me resbaló, la mezcla cayó al suelo, un grito escapó de mi garganta, y yo ya no estaba seguro de si estaba cayendo o flotando. Todo se volvió blanco. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo de la obra, rodeado de polvo, herramientas y compañeros que gritaban mi nombre. Me dolían los brazos, las piernas, el cuerpo entero. Pero más que nada, me dolía la certeza de haber estado tan cerca de dejarme ir, como si la mujer invisible me hubiera empujado hacia ese límite. Esa noche, en la casa, ya no dormí. La botella estaba intacta, esperando, como cada noche, y yo la miré con resignación. No había necesidad de beber todavía, el miedo, la culpa y la sensación de haber estado tan cerca de caer eran suficiente para mantenerme despierto. Y fue entonces cuando me enteré. Al día siguiente, mientras hablaba con el dueño para arreglar un desperfecto, mencionó de pasada. Hace años murió una mujer aquí. Se ahorcó en el cuarto principal. Nadie volvió a vivir tranquilo después de eso, hasta ahora, supongo. El aire me faltó. Todo el cansancio, el alcohol, las pesadillas, cobraron sentido de golpe. Ella no era un producto de mi mente. Ella había estado ahí, antes que yo, y ahora parecía querer que yo siguiera su camino. El pensamiento me heló la sangre. Todo lo que había sentido, todas esas noches de pesadilla, todas esas sensaciones de estar empujado, no eran invenciones. Era ella. El espíritu real de una mujer muerta, que parecía decidir cómo y cuándo los vivos debían cargar con su desesperación. Después de enterarme de lo que había pasado en esa casa, nada volvió a sentirse igual. No fue miedo inmediato. Fue otra cosa. Una especie de resignación pesada, como cuando entiendes que llegaste tarde a una advertencia. Esa noche caminé por la casa con cuidado, observando detalles que antes había pasado por alto. La viga del cuarto principal estaba reforzada de forma burda, como si alguien hubiera querido ocultar algo sin saber hacerlo bien. El techo tenía marcas viejas, casi borradas. Nada evidente. Nada explícito.
pero suficientes señales para que mi oficio entendiera lo que mi cabeza no quería aceptar. Dormí poco. Y cuando dormí, ella estaba ahí. Ya no aparecía lejos. Ya no se quedaba quieta en la penumbra. Estaba más cerca. No me miraba directamente. Nunca lo hacía. Su presencia era distinta, más pesada, más insistente. Como si la casa misma se hubiera encogido para obligarnos a compartir el mismo aire. El alcohol dejó de ser un escape y se volvió un empujón. Bebía y, en lugar de dormir, me quedaba despierto, con pensamientos que no parecían del todo míos. Ideas que se repetían. Sensaciones de cansancio extremo, no del cuerpo, sino de existir. En la obra, después del accidente, me cambiaron de tareas. Ya no subía tanto. Ya no cargaba igual. Eso me dio tiempo para pensar, y pensar fue lo peor. Me sorprendía a mí mismo mirando alturas con una calma que no era normal. No con deseo. Con una especie de indiferencia peligrosa. Las noches se volvieron más largas. Ella ya no necesitaba aparecer del todo. Bastaba con que el cuarto se sintiera lleno. Con que el silencio se volviera espeso. Hubo una madrugada en la que desperté sentado en la cama, sin recordar haberme levantado. La botella estaba vacía en el piso. La ventana abierta. El viento moviendo las cortinas. Y ahí entendí algo que me heló más que verla. La mujer no buscaba asustarme. No buscaba atacarme. Buscaba acompañarme hasta el punto donde ella había llegado. Como si su historia no pudiera terminar sola. Como si necesitara repetirse. Empecé a resistirme sin saber cómo. No con fuerza. Con rutina. Volví a trabajar sobrio algunos días. Me obligué a comer. A encender la luz por las noches. A no quedarme en ese cuarto más de lo necesario. Eso la hizo más insistente. La casa crujía más. El aire se volvía denso. Las noches se llenaban de una presencia que parecía acercarse cada vez que yo intentaba seguir adelante. Hasta que una noche, entendí que no bastaba con resistir la bebida. Había que decidir. Yo estaba sentado en la cama, completamente sobrio por primera vez en semanas. El cuerpo me dolía. La cabeza me pesaba. Pero estaba despierto de verdad. Sentí su presencia antes de verla. No apareció de golpe. No necesitó hacerlo. El aire del cuarto se volvió espeso, difícil de respirar, como cuando uno entra a un lugar donde algo malo ya pasó y nunca se fue del todo. La vi de reojo, reflejada en el vidrio de la ventana. Estaba detrás de mí. Esta vez no de espaldas. No era una cara deformada. No era un monstruo. Era una mujer común, cansada. Con una tristeza tan vieja que parecía haberse incrustado en la casa misma. Entendí entonces algo que nadie me había dicho. Ella no se apareció para llevarme a la fuerza. Se apareció porque yo ya estaba caminando hacia el mismo lugar donde ella se había quedado. Cada recuerdo malo, cada culpa, cada palabra que nunca dije en mi matrimonio volvió de golpe. Pensé que desaparecer sería fácil. Que bastaba con soltar todo. Que nadie iba a notar la diferencia. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo simple, pero brutal. Eso mismo había pensado ella. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido minutos o horas. Solo sé que, por primera vez desde que llegué a esa casa, sentí rabia. No contra ella. Contra mí. Me levanté. Agarré mis cosas. No todas. Solo las herramientas. Las botas. Lo que me recordaba que todavía sabía hacer algo con las manos. Salí sin mirar atrás. Esa misma noche dormí en la obra, en un rincón, sobre cartones. Dormí mal. Pero dormí solo. Nunca volví a esa casa. Tiempo después, supe que la demolieron. Que nadie quiso vivir ahí otra vez. Que el terreno quedó vacío. Yo seguí siendo albañil. Seguí cansado. Seguí solo por un tiempo. Pero aprendí algo que cargo hasta hoy. Hay lugares que no están embrujados. Solo están habitados por finales que buscan repetirse. Y a veces, el verdadero peligro no es el espíritu que quedó ahí, sino llegar tan roto que uno está dispuesto a hacerle compañía.